Muy buenas, soy Marcos Vázquez y estás escuchando la última entrevista del 2023 con Elena Echevarría, creadora del podcast Psicoguías y especialista en ansiedad. Empezaremos explicando qué es realmente la ansiedad y por qué existe. Elena nos detalla después un protocolo concreto de 4 pasos que nos ayudará a lidiar con esta ansiedad y a reducirla con el tiempo. Y por último, hablamos sobre la importancia de desarrollar responsabilidad personal y evitar adoptar una mentalidad victimista. Antes de pasar a la charla, 2 cosas importantes. La primera es felicitaros las fiestas y desearos lo mejor para el nuevo año. Y segundo, recordaros que el 8 de enero arranca la segunda y última edición del desafío Metamorfosis. No se va a volver a repetir e incluye lo siguiente. Teoría básica para optimizar la pérdida de grasa, 6 planes semanales de nutrición y entrenamiento con información sobre cómo hacer ajustes para cada caso, sesiones en vivo cada semana donde responderemos consultas que van a quedar grabadas para quien no pueda participar en estas sesiones en vivo, 12 clases de media hora sobre cómo mejorar distintos ámbitos de nuestra salud. Hablaremos de cómo mejorar el descanso, cómo planificar un menú nutricional semanal, cómo planificar el entrenamiento. Hablaremos de ayuno intermitente, también de pensamiento crítico para enfrentar mejor toda la información que nos llega constantemente de los medios, de redes sociales, etc. También hablaremos sobre cómo adaptar el entrenamiento y la nutrición en el caso de mujeres embarazadas y también de personas de más de 50 años. Estas 3 últimas temáticas son nuevas de esta segunda edición y hay otras novedades como 2 sesiones de entrenamiento adicionales cada semana y 10 recetas nuevas a partir de la 4ª semana. Y otra novedad es lo que llamo la metamorfosis estoica, que son 21 lecciones sencillas sobre estoicismo, una cada 2 días, con consejos prácticos para aterrizarlas en el día a día y para mejorar la mentalidad durante este año. Todo esto y más por solo 59 € si te apuntas antes del 31 de diciembre, después va a subir a 69 € y el 7 de enero tendremos la primera sesión en vivo, momento en el que se cierran las puertas para siempre. Tienes todo el detalle en fitnessrevolucionario.com/metamorfosis, repito, fitnessrevolucionario.com/metamorfosis y espero verte dentro. Y ahora sí, damos la bienvenida a Elena Echevarría. Bienvenida al podcast, Elena. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación, Marcos, y un placer acompañarte en este espacio. Gracias a ti. El placer es mío. Tenía ganas de charlar contigo sobre un tema que nos afecta a todos en algún momento, que es la ansiedad, y quería empezar aclarando el concepto. ¿Cómo se define la ansiedad desde la psicología? Pues una manera sencilla de verlo es entender que la ansiedad lo podemos ver como un sistema de alerta que tenemos todas las personas. Yo digo que venimos de fábrica con ello para ayudarnos a lo que es la supervivencia, a preparar todo nuestro organismo para defendernos o para luchar o para lo que viene siendo enfrentar peligros, amenazas o también situaciones que son muy desafiantes, que son retos que tenemos en el día a día y todos nuestros recursos, nuestro organismo está a nuestra disposición para ayudarnos. Es una respuesta básica de supervivencia, de mantenernos con vida, ¿no? Exacto. O sea, yo siempre digo que hay que entender que la ansiedad, como cualquier otra emoción, evolucionó porque era útil, ¿no? Exacto. Tenía una función en este caso, pues como decías, era ayudarnos a sobrevivir, a identificar posibles amenazas en el futuro, cosas a las que debíamos prestar atención. Y creo que como primer paso, entender que esa ansiedad es, no sé si decir buena, pero es necesaria. Creo que ayuda a hacer las paces con ella, ¿no? O sea, por ejemplo, si sientes algo de ansiedad por un examen que se acerca, pues esa ansiedad quizás te ayude a prepararte mejor, mientras que si no sientes ninguna ansiedad, quizás no te esfuerces tanto, ¿no? Y creo que ese mensaje de normalidad sería el primer paso para lidiar con la ansiedad. Claro. El problema, como es casi siempre, es cuando estas emociones, que como dices son normales, son útiles, que nos ayudaron a sobrevivir, aunque no sean agradables, pues son después desproporcionadas, ¿no? O directamente disfuncionales, como que ya están desconectadas, por así decirlo, de la realidad y no solo no son útiles, sino son dañinas, ¿no? Y la ansiedad, pues, creo que puede infectar todos los ámbitos de nuestra vida. ¿Cómo sabemos la diferencia? ¿O hasta qué punto la ansiedad puede considerarse parte normal de la vida, como decíamos? ¿Y cuándo sabemos que ya hay un problema, que esa sensación ya es maladaptativa, por así decirlo? Pues yo creo básicamente es darnos cuenta de cómo nos estamos sintiendo y si nos está bloqueando en el día a día. O sea, si yo mis rutinas, mi vida, entre comillas, funcional, veo que me bloquea, que no puedo hacer lo que antes hacía, yo ahí veo que está pasando algo. Hay una idea que a mí me gusta compartir que venimos como de fábrica con este sistema de alerta que lo podemos ver como una alarma de incendios, que está perfecto, que se nos active pues ante un reto de una entrevista de trabajo, de un examen,
de hablar en público, lo que sea, ¿no? Se nos activa, todo nuestro sistema nos ayuda, nos prepara para eso, ¿no? Yo me preparo para ese incendio, me han avisado correctamente, traje, manguera, todo. Y una vez ha pasado eso, yo ya, mi sistema vuelve a un estado de reposo y aquí está funcionando correctamente. ¿Qué pasa? Que muchas veces cuando la ansiedad ya es desadaptativa, no funciona de forma óptima, es nuestra alerta, nuestra alarma de incendios que está, entre comillas, estropeada, entre muchas comillas. Entonces está constantemente saltando. Salta entre situaciones que no son peligrosas, que no son, entre comillas, amenazantes. Yo qué sé, por ejemplo, voy al supermercado, me salta. Hablar con una persona, me salta. Quedarme solo, me salta. Entonces, ahí yo ya voy viendo que algo está pasando. Y muchas veces también me cuesta mucho regresar a ese estado más de desactivación, de reposo, me quedo muy acelerado, muy alerta. Entonces, yo creo que ahí podemos notar esa diferencia con este ejemplo. Sí, es como que esa alarma se vuelve demasiado sensible, ¿no? Y es bastante sensible de fábrica, en el sentido de que es mejor que te alerte 100 veces ante amenazas imaginarias a que no te alerte una sola vez de una amenaza real, porque entonces ya te mueres, ¿no? Exacto. De ahí que tenga sentido que sea bastante sensible de fábrica, ¿no? Pero en algunas personas, como dices, es más sensible todavía, se dispara incluso en ausencia de ningún atisbo de amenaza real y además no se apaga después, ¿no? Sí. Como que sigue chillando más tiempo y ahí está el problema, ¿no? Me parece una buena analogía y siguiendo con las analogías, contabas en uno de tus podcasts que podíamos ver la ansiedad como un vecino incómodo que se cuela en tus fiestas, pero que podemos llegar a ignorar. ¿Puedes compartir esta idea? Sí, estas son, dentro de para entender la psicología podemos encontrar diferentes, para entender la ansiedad podemos encontrar diferentes metáforas y una de ellas es entender que podemos ver o relacionarnos con la ansiedad de forma diferente. Este concepto de cambiar la relación que tenemos con la ansiedad es básico y en esta analogía se trata de vernos, ¿no? Preparando una fiesta que nos apetece mucho, que llevamos días preparándola, tenemos todo listo, los invitados empiezan a llegar, estamos disfrutando de ese momento y de repente llaman a la puerta y es nuestro vecino, un vecino que no nos gusta, que es incómodo, que es antipático, que lo queremos evitar a toda costa. Pero al final acaba pasando a la fiesta y veo que molesta a los invitados, que no quiero que esté y empiezo a generar como una lucha con ese invitado. Lo saco fuera, que se vaya, cierro la puerta, pero vuelve a entrar. Entonces entro en una pelea, en un diálogo interno negativo de me está estropeando la fiesta, esto es insoportable, me está arruinando el día. Empiezo a sentirme un poco mal con todo esto. Entonces sigue entrando el vecino, yo lo sigo llevando fuera, llega un momento en el que yo decido quedarme en la puerta y no va a volver a pasar, aquí me quedo. Y me doy cuenta que empiezo a no disfrutar del momento. Mis amigos están ahí, gente que llevo tiempo sin ver, que me apetece, pero yo estoy en la puerta, porque el vecino no va a volver a entrar en esta fiesta. No quiero que esté. Y estoy ahí y me empiezo a sentir cada vez peor y estoy ahí poniendo toda mi energía, hasta que llega un punto que nos damos cuenta de, bueno, pero para mí la fiesta es importante. Yo quiero estar en la fiesta, quiero compartir, quiero hablar, quiero disfrutar. Y ahí hay como un cambio y tomo la decisión, bueno, que entre el vecino. Ya está, no me gusta, es incómodo, lo sé, pero acepto que esté, porque no me va a arruinar este momento. Entonces, abro la puerta y dejo que esté. Y yo empiezo a centrarme en lo que es importante, en hablar, en tomarme algo, en disfrutar. Y conforme he hecho esa pequeña apertura, me doy cuenta que este vecino, pues oye, que no es tan desagradable ni tan antipático, que incluso los invitados se lo están pasando bien y sin querer va cambiando mi mirada que tengo hacia el vecino, ¿vale? No me gusta, ojalá no estuviese, pero yo sigo aquí, ¿no? Disfrutando de la fiesta, estando con las personas que quiero, ¿no? Y esa sería un poco la metáfora, ¿no? Con el vecino, este cambio de actitud ante algo que es desagradable o que no nos gusta, ¿no? Sí, sería como aceptar esa situación, ¿no? Esa sensación en el caso de la ansiedad, pero sin permitir que condicione toda nuestra vida, ¿no? Sin permitir que nos impida hacer cosas que nos apetecen y además es la única forma de enfrentarla, ¿no? Exacto. O sea, si te pones en la puerta para que no entre el vecino, sería como evitar cosas que quieres hacer, ¿no? Como conocer nueva gente por miedo a que aparezca la ansiedad, pero punto 1, esa conducta evitativa
A, no te enseña a lidiar con la ansiedad y punto 2, está afectando tu vida, ¿no? Claro. Entonces, hablemos de esto. Una vez entendida la ansiedad, quería preguntarte ya por estrategias, por herramientas concretas que nos puedan ayudar. Y por un lado, tendríamos tácticas o cosas que podemos hacer cuando notamos esa ansiedad de manera inmediata, ¿no? Como una forma de lidiar con ella en el momento. Y por otra, tenemos ese trabajo más de largo plazo, de ir mejorando nuestra relación con esta emoción para que no limite tanto nuestra vida. Claro. Y en tu podcast te he escuchado hablar de 4 pilares que nos pueden ayudar, pero el primer paso, por así decirlo, sería dejar de luchar con esta ansiedad y aceptarla, ¿no? Sí. Que es como dejar que entre ese vecino incómodo. ¿Qué más nos puedes contar aquí en este proceso de aceptación? Pues como bien decías, Marcos, creo que hay que salir de esa actitud mental de cuando siento ansiedad, esa urgencia de dime algo, ¿qué hago? ¿Qué estrategia? Rápidamente, que me lo quiero quitar, a entender que al final uno trabaja mucho mejor y supera ansiedad cuando aprende esas habilidades, ¿no? Y uno de esos primeros pasos es tengo que cambiar la relación con lo que estoy sintiendo, con estas sensaciones que no me son agradables, con esta activación que no me gusta sentir. Pero tengo ese paso de aceptar. Cuando hablamos de aceptar, aquí muchas veces la gente no lo entiende, ¿no? Cree que estamos hablando de resignarnos y de agachar la cabeza. Y es verlo de otra manera, es entender que la ansiedad está, o sea, es reconocer que está en tu presente y que vas a hacer las paces, que no es algo que tengas que combatir. Está ahí, la siento, la reconozco y la acepto. ¿Por qué? Porque este nuevo camino, yo digo que es como un nuevo camino que uno va construyendo a nivel neuronal en su cerebro, conduces ya por otra autopista, porque la autopista que tenemos hasta ahora, la que hemos visto con el vecino, de luchar, rechazar, evitar, negar, todo esto genera mucha más tensión, refuerza el problema y activa muchísimo sufrimiento. Entonces, cuando lo reconocemos, entendemos que hay que hacer un nuevo camino. Y este nuevo camino es desde esa aceptación, desde ese perder el miedo. Esto es súper importante, perder el miedo a lo que yo siento. Es desagradable, de acuerdo. Es incómodo, de acuerdo. No me gusta, lo sabemos. Es muy desagradable cuando es muy intensa la ansiedad. Pero puedo ir por este otro camino de entender que yo soy capaz de relacionarme. Que a pesar de sentir ansiedad me puedo sentir a salvo. Me puedo sentir capaz de manejarlo, ¿no? Y que no te vas a morir de ansiedad. Exacto, ¿no? Pero es verdad que cuando se nos activa esta alarma de incendios, aparece esa adrenalina en nuestro organismo, la gente suele sentirse, ¿no? Cuando se activa, cuando no debe, como muy agobiada, no sé qué está pasando. Claro, esta activación notas que el corazón se acelera, ¿no? Te prepara para la acción, para luchar, para las demandas, para pelear incluso, para escapar. Entonces tú te activas, la respiración se vuelve difícil, cambia, ¿no? Tu percepción y todo esto nos suele agobiar y creemos, aquí la mente empieza a distorsionarse por todo lo que sentimos y se confunde, que si es un infarto, que si te vas a morir. No, para nada, ¿no? Pero uno tiene que experimentar, en vez de evitar y huir, quedarte con lo que sientes, entender que hay un trabajo, esa habilidad de aprender a aceptar y cuando estás ahí, ves que no pasa nada, que ha sido muy desagradable, pero que has sido capaz de afrontarlo, ¿no? Sí, como dirían los estoicos, no tenemos control sobre las emociones que surgen, pero sí sobre nuestra respuesta, ¿no? Y nos decían también que si luchamos contra estas emociones, se fortalecen y que es mejor analizarlas fríamente, coger distancia, cuestionarlas, trabajar con ellas, ¿no? Exacto. El problema aquí es que confundimos nuestras emociones con la realidad. Eso o sea, pensamos, o si sentimos ansiedad, pues asumimos que es porque algo malo va a pasar, asumimos que es una predicción del futuro, pero saber que puede estar totalmente desconectada de la realidad, o sea, que seguramente está muy desconectada de la realidad, creo que es importante, ¿no? Exacto. Y el mero hecho de entender esto, aunque sea intelectualmente, creo que ya ayuda. Pero ¿qué más podemos hacer para relajarnos después o para llevar mejor ese primer envite de la ansiedad? Pues esto es importante. Una vez que hemos trabajado con las sensaciones, yo puedo pasar a trabajar con relajarme, ¿no? Y esa relajación yo creo que es importante entender que toda persona que al final está atravesando ansiedad necesita espacios de soltar tensión, soltar presión, incluso de mover el cuerpo, de hacer ejercicio, de tener también tu espacio de relajación, de volver a conectar, porque las personas con ansiedad hay mucha desconexión de sí mismas. Entonces, me tengo que dar ese espacio, de la manera que en ese momento que estoy atravesando que tenga más sentido para mí, pero tengo que aprender a relajarme, tengo que aprender a estar conmigo, tengo que aprender a cuidarme. Entonces, ¿cómo libero tensión? ¿Cómo suelto? Pues por aquí hay un camino, ¿no? Y siempre
una de las herramientas es la respiración. La respiración creo que es clave para desactivar también nuestra alarma de incendios, para darnos cuenta que podemos volver a ese estado, ¿no? Tenemos un estado de activación con nuestro sistema nervioso y también tenemos un estado de desactivación y podemos ayudarnos por ahí, ¿no? Entonces, si quieres, podemos ver algún ejercicio de respiración, si te parece. Sí, yo siempre digo que la respiración es como nuestro control remoto sobre el sistema nervioso autónomo, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, cuéntanos cómo podemos usar la respiración para ayudarnos en esa relajación. Sí, siempre es importante que para esa calma, relajación o desactivarnos un poco, el énfasis siempre tiene que estar en la exhalación. Es decir, que mi exhalación que suele ser el doble que mi inhalación. A veces tan sencillo como inhalar contando hasta 3, hacerme una pequeña pausa y exhalar contando hasta 6, ¿no? Que esto es como algo sencillo y si lo hago por 1 minuto, por 2, puede ayudar, ¿no? También el hecho de llevar mi atención a una respiración más abdominal, porque muchas veces la atención donde la tenemos secuestrada en la mente, lo que nos cuentan, interpretaciones, intentar tener la atención en esa respiración más abdominal también ayuda, ¿no? Y por último hay un ejercicio que también es interesante, ¿no? En esto de inhalar, hacer esa pausa y cuando uno va a exhalar, expulsar el aire por la boca, como si sopláramos una vela o como si en una sopa tuviéramos una sopa caliente y la queremos enfriar, ¿no? Ese ayuda mucho y yo invito a las personas que nos están escuchando que por hacerlo 5, 10 veces y notas el cambio. Inhalo, mantengo y expulso de esta manera el aire. Y notas que el sistema cambia totalmente, ¿no? Sí, yo recomiendo el método 4-7-8, que son 4 segundos de inhalación, 7 de apnea y 8 de exhalación, ¿no? Que tampoco tiene que ser muy exacto, pero es ese ratio que decías de 1 a 2, con la apnea en el medio que también ayuda. Sí. Entonces, bueno, no tiene que ser súper preciso, pero la idea de alargar la exhalación todo lo que puedas, ¿no? Es recomendable para activar nuestro sistema parasimpático de calma, ¿no? Sí. ¿Qué más recomiendas? Digo, si me permites aquí también, en este punto, para mí algo fundamental es que la persona aprenda a estar en el presente. Yo sé que es algo que ahora está muy de moda, se escucha mucho, pero entenderlo desde un aspecto más terapéutico es vital. Una persona con ansiedad se siente insegura, se siente muy desprotegida. Entonces, volver a anclarle en el presente es anclarle en la seguridad. Entender que ese trabajo de atención plena en presente es fuente de seguridad. Entonces yo insisto mucho en esto, en que la persona pueda tener diferentes pausas de trabajar con presente, es decir, mi cuerpo está aquí, mis pies están anclados en el suelo, mi respiración siempre me acompaña en el presente y mis sentidos siempre me rescatan. Los sentidos es algo que es fundamental. Si yo estoy en un momento que noto que me voy activando, y trabajo sobre todo con el sentido de la vista, ¿no? Con esa función de orientación que tenemos, de voy a dejar mi vista de forma libre, que se mueva hacia arriba, hacia abajo, a la derecha, izquierda, de forma lenta, exploratoria, desactivo esa alerta y suelo calmarme y relajarme. Y es una experiencia que yo la trabajo mucho y la gente se sorprende, ¿no? Como, oye, hemos hecho 2 minutos y vuelvo a estar aquí en el presente, ese trabajo con la vista y con los sentidos, con lo que escucho, nos regresa presente y nos da seguridad. Sí, al final la atención sigue a la mirada, ¿no? O sea, sí. Nuestro sentido dominante es la vista y el hecho de cambiar la mirada, de centrarse en el detalle de ciertas cosas, pues cambia el foco de la mente y reduce la ansiedad, ¿no? Exacto. Dicen también que la ansiedad es un exceso de futuro, que en parte es verdad. Decía Marco Aurelio que una mente centrada en el presente no será nunca desdichada, lo cual quizás no sea 100% cierto, pero esta idea de preguntarse, oye, ahora mismo, en este momento, ¿tengo algún problema? También ayuda, ¿no? Porque la mayoría de las veces estamos trayendo problemas del futuro al presente, que a veces son reales, pero que muchas veces son imaginarios. Claro. O como decía Séneca, si el problema es real, al adelantar el sufrimiento, sufrimos el doble y si al final no ocurre eso que tememos, eso que nos produce ansiedad, pues hemos sufrido de manera innecesaria, ¿no? Total. Y después habría un tercer pilar, que es algo más a largo plazo, algo que hay que trabajar constantemente, que sería mejorar la relación que tenemos con nuestros pensamientos. ¿Por qué es esto importante y cómo se puede hacer? Pues esto es fundamental porque muchas veces las personas con ansiedad se centran en los pensamientos, ¿no? Dame algo para eliminar los pensamientos, para quitármelos y pierden de vista todo lo anterior. Todos estos pilares es un proceso, ¿no? No hemos empezado por el primero con los pensamientos, sino cuando yo entiendo
trabajo con mis sensaciones, las entiendo mejor, sé calmarme, puedo entrar a trabajar con mis pensamientos, ¿no? Y esa relación diferente de las ideas equivocadas que tenemos acerca de los pensamientos. Y entender que los pensamientos no los puedes eliminar, no puedes hacer que desaparezcan de tu mente a voluntad, y esto tenemos que entender y hacer las paces, ¿no? Por mucho que intentemos, tú no puedes que aparezca un pensamiento y por mucho que luches, te enfades, lo analices, lo compruebes, lo vas a poder quitar. A más intentas, el pensamiento resurge con más fuerza. Y ahí tenemos cuando ya la mente, y es frecuente con ansiedad, se vuelve una mente obsesiva, una mente acelerada, una mente muy analítica, una mente muy, como decías, en el futuro, en ese peor escenario, en lo que puede pasar. La persona se queda en la mente. Y entender que cuando yo me quedo en la mente es un intento de evitar lo que yo siento en el cuerpo. Si yo bajo a sentir, a trabajar mi cuerpo, también la mente se calma. Entonces, por aquí yo creo que vamos a ese aprendizaje de habilidades, de aprender a tomar distancia de mis pensamientos, aprender a separarme, entre comillas, de ellos. Uh-huh. Y entendiendo que un pensamiento no es un hecho, no está hablándote o describiéndote la realidad. No te lo creas. Si automáticamente aparece, sea un poco escéptico y ya cuando estás con ansiedad, yo digo, la mente en cuarentena. No te creas nada. Luego ya cuando ya pasa el momento y te encuentres con más calma, venga, le podemos echar un vistazo a lo que tú estás pensando. Pero ahí no me lo creo, el pensamiento puede estar equivocado, puede no ser cierto. Y entenderlo desde otro lugar, ¿no? Bueno, también una idea importante, los pensamientos no tienen la capacidad de arruinarte un día, no tienen la capacidad de hacerte daño, no tienen la capacidad, porque le ponemos como mucha capacidad, no, es un pensamiento. Tú decides qué hacer, cómo te relacionas, cómo te manejas. Sé que no te gusta, hay pensamientos que no nos gustan, pero ahí están, aparecen. La mente, yo siempre comento mucho, fabrica pensamientos. Y es una fábrica. Y yo muchas veces les digo a las personas que trabajo, bueno, ¿tú podrías parar ahora a voluntad tu digestión o el latido de tu corazón? No, pues no puedes parar que la mente fabrique su función. Y además son pensamientos a veces con ese sesgo negativo para hacerte sobrevivir, para protegerte, para que estés alerta. Entonces, hay que cambiar esa relación, ¿no?, con los pensamientos. En mi libro Invicto hablo de algunas distorsiones cognitivas, ¿no?, como pensamiento blanco y negro, como generalizar en exceso, como razonamiento emocional, adivinar el futuro. Y creo que entender esta clasificación es útil porque cuando tienes algún pensamiento intrusivo que causa ansiedad, pues ayuda a ponerle una etiqueta, ¿no? O sea, si piensas, yo qué sé, voy a suspender el examen, por seguir con ese ejemplo, pues te puedes decir, estoy cayendo en la distorsión de adivinar el futuro, ¿no? O debo recordar que mis pensamientos no son predicciones. Claro. Y el simple hecho de detectar eso, de entender que es normal, que tiene un nombre en psicología, pues creo que ayuda ya a mejorar estos pensamientos y sobre todo a lidiar con ellos, ¿no? Porque al final, como decías, la mente es una máquina de crear pensamientos que no podemos parar, pero podemos mejorar la capacidad, punto 1, de distanciarnos de esos pensamientos y punto 2, debatir con ellos, ¿no? Y de hecho creo que lo primero ayuda a lo segundo. O sea, me gusta también la analogía de pasar de estar metido en una película como protagonista, ¿no?, como estar fusionado con tus pensamientos, a verte en la pantalla mientras estás sentado en el cine, ¿no? O sea, el hecho de ver lo que te pasa como una proyección te da perspectiva, te hace entender que no eres tus pensamientos y esto ayuda también a dialogar mejor con ellos, como decíamos, ¿no? O creo que decías en algún podcast que cambiar la expresión del pensamiento, ¿no? Por ejemplo, en vez de soy un inútil y voy a suspender el examen, pues estoy teniendo el pensamiento de que, ¿no? Sí, o incluso pasarlo a tercera persona. Marcos está teniendo el pensamiento de que son pequeñas herramientas, pero que ayudan a lograr esa distancia. Sí, totalmente, ¿no? Ese punto de mi mente, mi mente está teniendo este pensamiento, estoy teniendo el pensamiento de toma esa distancia, ¿no? Pero también un punto, entender que cuando yo noto que hay mucha activación, que mi mente está muy acelerada, en ese momento yo insisto en que hay que trabajar en perder el miedo a las sensaciones, en estar con el cuerpo, porque a veces creemos cuando mi ansiedad está muy alta, ponernos a hacer un debate con los pensamientos seguramente no vamos a ser capaces, porque esa activación lo que hace bloquea, la emoción nos secuestra y la parte prefrontal del cerebro, la que nos ayuda a razonar, a poner lógica, está secuestrada por la emoción. Entonces, trabajemos emoción
Y luego, por supuesto, encontrar, como dices, esos errores de pensamiento, ¿no? Esas distorsiones, esas equivocaciones, y eso nos ayuda a entender, ¿no? lo que está pasando. Bueno, y el cuarto paso sería como afrontar los miedos, ya como una forma también de aumentar la confianza interior. ¿Qué relación tiene esto con la ansiedad y cómo se puede llevar a cabo? Pues el trabajar los miedos creo que es algo fundamental, porque detrás de personas con ansiedad, con ansiedad más generalizada, con obsesiones, con todo, en definitiva, nos encontramos miedo. La emoción que hay detrás de la ansiedad es miedo, es exceso de miedo. Entonces, hay que poner sobre la mesa el miedo, ¿no? Y ya trabajamos en este punto el miedo cuando hemos hecho todo el trabajo anterior. No es de primeras me enfrento. El miedo abruma. Tengo muchas situaciones que me dan mucho miedo, que activan mucho malestar. Para yo enfrentarme a ellas, tengo que trabajar con las sensaciones, con mis pensamientos y luego enfrentarme a ello. Yo muchas veces es, bueno, vamos a hablar de los miedos, vamos a perderle el miedo a hablar del miedo. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es tu peor escenario? ¿Cuál es la catástrofe que te cuentas? Y uno va tirando del hilo y al final, detrás de esos peores escenarios, nos encontramos pues que tengo miedo a quedarme solo, que tengo miedo a sufrir demasiado, que tengo miedo. Entonces hay mucha información interesante cuando uno despliega hablar del miedo, perder esa aprensión que tenemos, ¿no? Entonces, podemos tener miedos más tangibles, que por ahí es ¿hacia dónde tengo que exponerme? Esta es mi lista de miedos. Bueno, vamos a empezar por los que son más pequeños, ya tienes preparación y tienes que irte enfrentando. Y poco a poco, ¿no? Y si hay un miedo que es menos tangible, es algo que pienso, pero en sí no tiene una forma concreta, igualmente exponte a lo que piensas, a lo que sientes, trabájalo, desarrolla esas habilidades. Y por aquí, yo siempre digo, ¿no? Cuando me dicen, no, es que yo, ¿cómo tengo más confianza? Justo aquí, enfrentándote a miedos. ¿Cuáles son? ¿Cómo voy? Y ese uno va ganando confianza. Y cuando tiene esa experiencia de desafiar a la mente me decía que no podía, que me iba a dar un infarto, que no sé qué, pero yo voy y lo hago, tengo esa pequeña dosis de voluntad, de valentía y veo que he podido, aquí la persona empieza a creerse cada vez menos a la mente. Le da menos importancia a lo que dice y va avanzando. Exacto, al final la confianza es la consecuencia de la acción y no su causa, ¿no? O sea, la confianza la ganas al enfrentar miedos y al superarlos, Total. ¿no? O sea, si siempre evitas el miedo, nunca vas a ganar la confianza. Y hay que hacerlo de manera gradual, por supuesto, pero también te das cuenta de que el peor escenario no es tan malo, generalmente, ¿no? O sea, yo qué sé, igual suspendes un examen o te rechazan, esas cosas pueden ocurrir, por supuesto, y es desagradable, pero también te das cuenta de que no es tan grave, ¿no? De que sigues viviendo y eso en sí puede darte perspectiva. Claro. Bueno, pues nos hemos centrado en la ansiedad, pero este mismo proceso nos sirve para lidiar con otras muchas emociones distorsionadas y es parte de una buena regulación emocional. Lo mismo con otra herramienta que te he escuchado nombrar varias veces y que comparto 100%, que es la escritura. Sí. ¿Por qué es tan útil escribir sobre nuestros pensamientos y emociones, sobre nuestro proceso en definitiva? ¿Y qué recomendaciones nos podrías dar para que sea más efectivo? Pues sí, es una herramienta que yo suelo hablar de ella, que me resulta muy útil, ¿no? De hecho, tengo un libro, ¿no?, donde exploro la función terapéutica de la escritura. Y es darnos cuenta de que la escritura tiene muchísimos beneficios. Y uno de ellos es reducir nuestros niveles de ansiedad, de estrés, regular también el estado emocional, traernos orden, claridad a nuestra mente. Entonces, simplemente yo con la escritura, personas que quizá nunca la hayan utilizado o quizás alguna vez, ¿no? Todos tenemos ese diario que quizás en el pasado, ¿no?, hemos tenido, es que lo pruebes. Y la gente se queda muy sorprendida, es vacía tu mente. O sea, saca lo que tienes en tu cabeza y ponlo en una hoja. A poder ser, la escritura siempre recomiendo que sea a mano. Entonces, eso que me preocupa, lo pongo sobre el papel. O eso a lo que estoy dando vueltas, lo saco. Ese vaciar la mente. Ya sea incluso algo más simple de vaciar la mente y hacer una lista de preocupaciones, de cosas que tengo pendientes o un tema que me preocupa. Estoy pasando, por ejemplo, por un proceso de ruptura y yo necesito quizás vaciarme. La escritura nos ayuda a ir procesando emociones. Si yo poco a poco me siento cada día y hago esa escritura y conecto conmigo, me voy entendiendo, voy soltando el estrés y suele ser que después de ese momento de escribir o al rato, yo me noto en paz, yo me noto mejor.
incluso a veces, después de haberme tomado unos minutos escribiendo, me doy cuenta que encuentro una nueva manera de verlo, una nueva manera de percibir esa realidad. Entonces, tiene todos esos beneficios y yo siempre recomiendo para eso que decíamos un poco en ese pilar 2 de dónde suelto todo eso, dónde me desahogo, con la escritura, con ese espacio de escritura, con apertura. No me voy a poner a escribir rápido porque me han dicho que lo haga. No, yo me siento, cojo mi libreta destinada para ello. La escritura siempre es una escritura privada. Únicamente es para ti, únicamente te vas a leer tú, para quitar cualquier miedo, cualquier censura. Es tú libre con tu escritura, con esa liada que tienes. Siéntate a escribir un rato cada día. A veces incluso me pongo un cronómetro si es necesario. Me siento, estoy conmigo y hago lo que viene siendo esa escritura más de diario, ¿no? En el que me puedo ir haciendo algunas preguntas, en el que puedo hacer ese contacto, ¿no? Yo creo que por aquí podría ser el camino de trabajar la escritura. Sin duda. ¿Y cómo empezar? Mucha gente tiene miedo a esa hoja en blanco, a qué cuento. ¿Tienes como algunas preguntas que hacerte que ayuden un poco a que fluya esas emociones sobre el papel? Sí, justo, ¿no? Es verdad que yo siempre digo que si nunca has practicado la escritura, que pruebes, ¿no? Yo siempre a las personas que están conmigo es, bueno, primero vamos a experimentar, a ver cómo tú te llevas con esa hoja en blanco, a ver si ahí te fluye y ya hay personas que les es sencillo y que prefieren hoja en blanco y escribir, pero hay otras que les cuesta, que se quedan en la hoja, como tú dices, ¿y qué pongo, no? Entonces hay como una serie de, yo lo llamo una plantilla, un pequeño guión donde me puedo preguntar, bueno, ¿cómo estoy? Esa pregunta dices, qué básica, ¿no? O sea, mirarte y decirte, oye, ¿cómo me encuentro? Y observar y hacer un chequeo mente-cuerpo. También, ¿cómo me ha ido el día? ¿Qué tal ha ido? ¿Qué emociones? ¿Qué pensamientos han predominado? ¿Hay algo que me preocupa? ¿Hay algo que siento que me apetece escribir? También puede ser interesante, ¿no? Preguntar del tipo, bueno, ¿ha habido algo que me ha resultado interesante, revelador? ¿Ha habido algún logro, algo que ha sido positivo para mí? Escribir también sobre momentos agradables también es una combinación. Puedo hablar de lo que me preocupa, de cómo he estado, de acuerdo, pero también rescatar momentos que han sido agradables, pequeños logros. Oye, pues hoy he tenido un momento de ansiedad, pero lo he podido regular, por ejemplo, con la respiración. O me ha pasado esto, o he vencido este miedo que creía que no era capaz. Entonces, uno va con esas preguntas enfocándose y también terminar con una pregunta que me parece interesante. Bueno, ¿cómo puedo ayudarme el día de mañana? Mañana, ¿cómo puedo hacer para que mi día merezca la pena? Para sentirme en calma, para sentirme seguro, ¿no? Entonces, esa última pregunta nos enfoca para el día siguiente, ¿no? Entonces, puede ser así un poco la idea. Sí, yo siempre digo eso de que no sabes lo que piensas realmente hasta que no lo escribes, ¿no? Total. Y creo que el hecho de escribirlo y verlo en papel también ayuda a entendernos mejor y a encontrar muchas veces la solución o al menos poner lo que nos ocurre en perspectiva, ¿no? Que como decíamos antes es fundamental. Sí. Bueno, cambiamos un poco de tema porque tocabas en un podcast reciente algo distinto, pero creo que está muy relacionado, que es el tema de la responsabilidad personal. Y, por supuesto, esto puede ser un poco sensible para algunas personas, ¿no? Y es evidente que estamos muy condicionados por nuestro entorno y que hay personas con contextos muy complicados, pero también es verdad que nuestra naturaleza es evadir la responsabilidad, echar la culpa a los demás, a nuestras circunstancias, a nuestro pasado, que, insisto, claro que puede explicar parte de lo que nos ha pasado, pero si no reconocemos también nuestros errores o nuestra responsabilidad en nuestra situación, pues tampoco vamos a mejorar, ¿no? ¿Cómo recomiendas pensar sobre esto? Bueno, como dices tú, es un tema sensible. Yo cuando lo trato en el podcast, que lo suelo tratar a menudo, yo sé que escuece, ¿no? Siempre digo, yo sé que escuece, pero uno tiene que entender que para mejorar vida, para plantearte esa vida significativa, plena, en el sentido que tenga para cada persona o esos cambios que yo quiero, necesito tomar cierta responsabilidad. Porque al final la responsabilidad no es otra cosa que quién responde, quién se hace cargo. Entonces yo soy quien responde y quien me hago cargo. Entonces voy viendo cómo poco a poco puedo hacerme cargo. Y yo creo que es algo que va paulatino, ¿no? Porque yo me encuentro, y fíjate, estamos hablando con la ansiedad, una persona con dificultades con ansiedad,
suele tener también esa dificultad en hacerse responsable. Como dices, por esas circunstancias, porque quizá no ha tenido un contexto para crecer. Yo creo que la responsabilidad es un camino de crecer y de maduración. La persona con ansiedad muchas veces te viene con mucha inseguridad, indefensión, desprotegido, que se siente muy pequeñito, y tú ahí tienes que irle acompañando a ir creando, ¿no?, lo que dentro de la psicología se puede estructurar como un adulto interno, un adulto capaz de afrontar la vida, que crece, que es capaz de enfrentarse a desafíos, a retos, que capaz de escucharse, de trabajarse con sus miedos, ¿no? Entonces, yo creo que podríamos ver la responsabilidad como un camino interno, ¿no?, que uno va dando esos pasos hasta construir, ¿no?, esa figura adulta interna que a veces no hemos tenido por las circunstancias. A veces, si hemos tenido contextos que ha habido mucha amenaza, mucho estrés, mucha desprotección, yo no he tenido mi energía para construir ese punto, ¿no? Entonces, la terapia yo muchas veces la veo como un camino de crecer y de madurar, ¿no?, de construirnos internamente esa responsabilidad. Sí, en el fondo responsabilidad viene de la habilidad de responder y es algo que podemos mejorar, ¿no? O volviendo al estoicismo, uno de los grandes mensajes es que no controlas lo que te pasa, pero sí puedes controlar tu respuesta. Exacto. Porque al final victimizarse no ayuda. Claro. Ojo, incluso cuando tienes motivos reales para considerarte una víctima, en el sentido de que te ha pasado, te han hecho algo realmente malo, pero de nuevo, la historia que te cuentas importa. Y si en tu historia te ves como una víctima, pues vas a responder de una manera muy distinta a si te ves como una persona superviviente, ¿no? Como una persona que a pesar de sus circunstancias va a salir adelante. E insisto, esto no va de culparse por lo que te pasó, sino de aceptar la responsabilidad que tienes de cambiar. O sea, al final es algo que no puedes delegar a los demás, que tienes que hacer tú mismo. ¿Y cómo se puede hacer esto? ¿Cómo podemos aceptar esa responsabilidad y reconocer nuestros errores sin autocastigarnos? Pues yo siempre incido mucho de que cada persona tiene que conocerse de forma amplia. Entonces, ¿qué tiene sentido para ti? O sea, pongamos sobre la mesa la responsabilidad. ¿Cómo es una responsabilidad para ti? ¿Cómo vas respondiendo poquito a poco? ¿De qué puedes irte haciendo cargo? Te puedes ir haciendo cargo de eso que sientes, de eso que piensas, de una circunstancia en particular. Entonces, es ir poquito a poco a nuestro ritmo, siendo flexibles, siendo amables y ir viendo por dónde voy, ¿no? Otra cosa es ese punto, que es verdad que a veces cogemos como mucha carga y yo quiero ser responsable y voy con todo y entonces aparece lo que es la culpa, ¿no? Yo creo que aquí cuando nos acercamos a la culpa o ese flagelarnos estamos dejando quizá a un lado la responsabilidad y estamos con la autocrítica más destructiva, con mucha exigencia, con intentar hacernos quizá cargo de cosas que no se ajustan a cómo somos, ¿no? Entonces, si yo me veo que me exijo y me obligo y tengo que hacerlo porque me han dicho que esto es saludable, que aquí tengo el bienestar y me empiezo a llenar de obligaciones, aquí ya creo que no es responsabilidad. Aquí es darle una vuelta a esa autocrítica, a esa exigencia que tú tienes contigo y tráete de nuevo aquí al presente y pregúntate por dónde quieres caminar. No tiene sentido hacer cosas, ya sea para mejorar cualquier ámbito de nuestra vida, si lo hago desde mucha exigencia, mucha culpa, incluso me siento víctima. No es que lo tengo que hacer porque no me queda más remedio. No. Párate, ¿qué quieres tú? ¿Qué te ayuda? Y prueba error. Voy a empezar con este tipo de prácticas. Bueno, pues lo ajusto a mí, esto no me gusta, bueno, voy a probar con lo otro. Y al final uno encuentra un camino que le va a ser más sencillo de irse haciendo responsable, ¿no? Perfecto, Elena. Pues ya para terminar, me gustaría que dieras un mensaje final para la gente que se siente ahora desbordada, angustiada, ansiosa, perdida. Además, obviamente, de buscar la ayuda de alguien que les pueda orientar, que les pueda guiar en este proceso, que sería lo más importante. Pero, ¿qué cosa concreta, qué acción específica les recomendarías que puedan hacer ahora mismo? Vale, pues cuando al final nos encontramos desbordados, algo que parece muy obvio, pero no lo es darte cuenta. Ese primer paso de darme cuenta, a veces uno ya se da cuenta cuando ha tenido la crisis de ansiedad, cuando ya el cuerpo te dice basta, cuando casi no, el estrés lo tienes ya por las nubes. Entonces, bueno, lo reconocemos, me doy cuenta que estoy ahí. Y en ese darme cuenta, esa pausa, o sea, el parar es fundamental. Paro y cuido de mí en ese momento. Y me doy cuenta de cómo está mi cuerpo. Nuevamente volvemos al cuerpo.
y hago como un escáner corporal, desde cabeza a pies. ¿Cómo estoy? Veo mis pies anclados en el suelo, encuentro alguna sensación, algún punto de tensión. A veces la postura que tenemos no nos ayuda. ¿Cómo están mis hombros? ¿Cómo está mi estómago? Noto la presión en el pecho, el nudo en el estómago. Vale, lo veo. Noto que mi mente está muy acelerada. Bueno, pues me doy cuenta, ese chequeo con el cuerpo es importante. Trabajo con mi respiración, trabajo con esa orientación de la vista y voy como trayéndome, anclándome a ese presente, y ya ahí, quizás si veo que me he regulado, que me he desactivado ya un poquito, me puedo preguntar ¿qué necesito? Una pregunta básica, oye, ¿qué necesito ahora para sentirme mejor? Reconozco que no estoy bien y lo reconozco, y también que no estamos solos, o sea, que todos pasamos por lo mismo, todos tenemos las mismas dificultades, entonces no eres único, no es esto es que me pasa solo a mí, mentira, nos pasa a todos. Entonces, lo veo, lo reconozco y veo cómo me puedo ayudar. Necesito ahora un espacio quizás más de autocuidado a nivel, voy a ponerme a escribir, que hay algo ahí que me llena de estrés, voy a hacer una práctica quizá más de meditación, voy a hacer un poco de ejercicio, un ejercicio que a mí me ayuda. ¿Qué puedo hacer en estos momentos, no? Y luego también que a veces necesitamos no hacer nada, ¿no? Porque hasta el bienestar se ha convertido en algo de hacer y hacer. Oye, no hacer nada regula también, ¿no? Entonces, párate. Y luego ese punto también de tomar el compromiso de que como somos responsables y somos los que respondemos, no tenemos que estar constantemente desbordándonos. ¿Cómo yo voy vaciando mi vaso? ¿Cómo hago estas pautas, ¿no? Yo lo llamo pausas conscientes, terapéuticas a lo largo del día. ¿Cómo estoy? Me hago como un recableado de, bueno, ¿y qué necesito? ¿Cómo me puedo ayudar? Si estoy sobrepasado, oye, ¿me podría dar un espacio un poquito más de libertad esta tarde o mañana o lo que sea, ¿no? Entonces yo creo que por aquí podríamos trabajar. Sí, me gusta la analogía del cubo de estrés, donde el contenido del cubo es el estrés total que tenemos, ¿no? Y hay cosas que van sumando a ese cubo, ¿no? Como obligaciones, responsabilidades, preocupaciones en general, pero podemos también hacer agujeros a ese cubo que nos permite soltar estrés, ¿no? Como todo lo que hemos comentado hasta ahora, más actividad física, descanso, conexión social, pues al final son válvulas que permiten liberar, ¿no? Que salga agua, que salga ese estrés, y cuantas más válvulas de escape, pues más estrés también vamos a poder soportar, ¿no? Genial, Elena, pues lo dejamos aquí. Muchas gracias de verdad por ayudarnos a entender mejor la ansiedad y sobre todo por darnos herramientas prácticas para lidiar con ella. Muchas gracias y hasta pronto. Vale, muchas gracias a ti, Marcos, un placer y encantada de haber estado aquí y haber compartido. Igualmente, un abrazo. Un abrazo.